play. Cargar la página. Voy a confirmar que se oye bien y se ve. A ver, en cuanto a alguien, Iñaki, saludos para todos desde Buenos Aires. Jess Brahim. Hola Manu, no comenzó, le informa a uno. Bueno, ahí Fermín está preguntando si nos ven. Hola, saludos. Nos escuchan, nos ven, ya estamos en vivo. Vamos a esperar a ver algún comentario. Manda saludos desde Buenos Aires. ¿Pueden confirmar si se escucha bien? Nos escuchan, nos pueden ver. Vamos a esperar alguna confirmación. Me confirme que nos ven. Ah, está bajo mi volumen. A ver. Sí, esto puede pasar. Suban el volumen al máximo lo que puedan ustedes. Yo voy a tratar de hablar fuerte. Arrancamos. María Ignacia dice perfectamente se escucha. Andrea Garayalde, y leo bien, sí, dice que se escucha. Bien, perfecto. Bueno, damos el inicio a la actividad. Muchas gracias a todos y todas por estar participando en este webinario, que es una de las tantas actividades de promoción del periodismo ambiental que hacemos desde claves21.com.ar. Como seguramente saben, y si no se los cuento, actualmente estamos desarrollando un curso online para periodistas, comunicadores y personas interesadas sobre comunicación de la biodiversidad que estamos haciendo con el apoyo de Earth Journalism Network, y como parte de las actividades de este curso hacemos charlas, encuentros virtuales, webinarios con expertos y expertas en los temas que vamos tratando en el webinario. Y hoy nos toca precisamente hablar sobre la comunicación de la biodiversidad. Anteriormente hicimos otros 2 webinarios relacionados con la ciencia de la biodiversidad, con los aspectos políticos internacionales de la biodiversidad, y hoy estamos en la experiencia de comunicar la biodiversidad. Y creíamos súper importante poder contar con María Lourdes Zimmerman, una periodista que ahora Fermín va a presentar formalmente. Tiene un extensísimo currículum y un tremendo desempeño en lo que es el campo de la comunicación y el periodismo ambiental, como le van a escuchar de boca de Fermín. Y bueno, esta es la apertura de la actividad. No quiero dejar de darles muchas gracias a todas y todos por estar participando, y un agradecimiento y un saludo a María Lourdes, que aceptó nuestra invitación y aceptó compartir su experiencia y su visión acerca de esto de comunicar la biodiversidad. Le paso la palabra a Fermín, le paso la palabra a Fermín Kopp, mi colega y socio en Claves 21. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo en qué parte del planeta se encuentran. Los saludo junto con Damián, gracias a los que se suman a un nuevo webinario de Claves 21. Gracias por participar. Este webinario se enmarca en el curso de comunicar la biodiversidad, como comentaba Damián, el segundo que estamos haciendo. Corresponde al tercer módulo del curso, que ya empezamos a hablar de cómo se está comunicando la biodiversidad en América Latina. Y para eso lo que nos pareció mejor es hablar con alguien que está trabajando en eso justamente, y hablar de un caso de éxito y de comunicación específica de la biodiversidad. Y es por eso que contamos con la suerte de tener a María Lourdes para que se pueda sumar un ratito para hablar con todos nosotros. María Lourdes es una periodista colombiana, es especialista en ambiente, conservación. Es la directora de Natural Press, que es una iniciativa multimedia especializada en la conservación de la biodiversidad. También ha trabajado como reportera para Mongabay de América Latina. Dirige Blue Verde, sección ambiental de Blue Radio. Ha participado en diversos medios, ha ganado premios de comunicación como el premio Simón Bolívar. Un extenso y muy destacado currículum para comunicar temas de biodiversidad y ambiente, por lo que es un lujo tenerla acá con nosotros.
La dinámica del webinario va a ser como siempre. María Lourdes va a hacer una exposición. Pueden empezar a dejar preguntas para María Lourdes desde el momento que ella empieza a exponer. Y cuando termine su exposición, dejamos un lugar para preguntas al final, antes del cierre. Con Damián vamos a tomar nota de las preguntas a lo largo del webinario y de la presentación de María Lourdes, para al final transmitirle las preguntas de todos ustedes. Le paso la palabra a María Lourdes, agradeciéndole de nuevo por el tiempo y gracias a todos ustedes que están también sumándose al webinario. Hola, ¿cómo están? Pues que les agradezco muchísimo por la invitación. Qué bueno poder compartir con tantos periodistas interesados en el tema ambiental, en el tema de conservación en varios países de Latinoamérica. Creo que estamos en el momento de que esto crezca cada vez más. Yo creo que el periodismo ambiental cada vez se va fortaleciendo más, cada vez nuestras noticias, las noticias que desarrollamos los periodistas ambientales, periodistas científicos y de conservación están en las primeras páginas de los medios de comunicación, abren los noticieros de radio con noticias ambientales. Lo mismo en los noticieros de televisión, así que bueno, yo creo que es una gran oportunidad que tenemos de seguir desarrollando esto que hacemos y bueno, vemos que definitivamente, desafortunadamente en Latinoamérica no tenemos dónde especializarnos los periodistas ambientales y periodistas de conservación y los periodistas científicos, pero bueno, la idea es seguir trabajando y seguir avanzando en este trabajo de la mano con la ciencia, quien es que de alguna manera nos permite especializarnos y poder darle a conocer a la gente la importancia de la información ambiental, de la información científica y de los temas de conservación de la biodiversidad. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos, María Lourdes. Y si querés compartir tu pantalla, así empezamos con sí, la presentación. Listo. Bueno, yo quiero conversar con ustedes un poco sobre eso que estábamos hablando cuando aún no iniciábamos con todos los que están aquí presentes, con Damián y con Fermín, de la importancia de que los directores de medios entiendan que cada vez se necesita un periodismo especializado y por qué necesitamos tener los medios de comunicación periodismo especializado. Voy a hablarles un poco de mi experiencia y de cómo arrancamos nosotros trabajando con una estrategia que creamos, que fuimos aplicando a través de la radio, la prensa y la televisión, y después nos dimos cuenta que una estrategia muy parecida era la que desarrollaba la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que con éxito empezó a desarrollar su estrategia de comunicación de la biodiversidad y nos dimos cuenta que eso que nosotros hacíamos, que dio un resultado muy interesante en todos los medios con los que nosotros trabajábamos en las diversas propuestas en comunicación de temas de biodiversidad, ellos también lo hicieron a través de investigaciones, ellos pues, hicieron investigaciones con gente especializada en comunicación para la biodiversidad y se dan cuenta que tenían que cambiar absolutamente todo lo que estaban haciendo y que tenían que modificar la forma en la que mostraban la biodiversidad del mundo para que la gente realmente tuviera una percepción diferente y no ese sentimiento de que todo se está acabando en el planeta, de que no tenemos nada que hacer, sino todo lo contrario, y era mostrar la biodiversidad de una forma diferente y generar acciones y cambios en la gente. Entonces, digamos que de alguna manera quiero mostrarles eso y después entonces vamos con las preguntas. Como comentábamos con Fermín y con Damián, es determinante que los directores de los diversos medios de comunicación entiendan que se necesitan periodistas especializados en temas de ambiente, de conservación y de ciencia para poder trabajar. Todo esto se agrupa en el periodismo científico, que va teniendo unas ramas que se van yendo hacia el periodismo ambiental, hacia el periodismo de conservación, hacia el periodismo energético y otros tipos de periodismos que cada vez vemos que se van trabajando más como especialidades, pero cada vez los medios necesitan tener más periodistas especializados que manejen los temas con mayor profundidad. Y sobre todo en este tipo de periodismo en el que nosotros estamos trabajando y el periodismo que estamos desarrollando, porque este es un periodismo que tiene que empezar a mostrarse muchísimo más para que se tomen decisiones diferentes de todos los estamentos de los estados, ¿no? Entonces, definitivamente cuando nosotros tenemos países con una gran cantidad de recursos naturales, donde hay una explotación de esos recursos naturales por A o por B,
y se tienen que tomar decisiones. Esas decisiones se tienen que tomar de la mano de la ciencia. Si la ciencia, que tiene toda la posibilidad de poder investigar y a partir de esas investigaciones entregar toda esa información de una manera determinada para que los tomadores de decisiones tomen esas decisiones claves y determinantes a partir de lo que la ciencia hace, creo que el trabajo como periodistas que tenemos es un trabajo muy grande y es un reto enorme. Entonces es cómo desde el periodismo hacemos ese acompañamiento y trabajamos de la mano de la ciencia para poder mostrar toda esa información y que se puedan tomar decisiones y aportar en ese gran trabajo que desarrollan, por ejemplo, los institutos de investigación en Latinoamérica. Vemos claramente que los medios cada vez, y hay que verlo así, esto ha avanzado. Yo empecé trabajando los temas de periodismo ambiental desde la universidad. Empecé a trabajar el tema en sexto semestre y empecé a hacer un énfasis de investigación en temas ambientales por cuenta propia. Me gustaba el tema ambiental, hubiera querido ser bióloga, también me gustaba la comunicación, pero me decidí por la comunicación y en la mitad del camino me di cuenta que me encantaba la biología también. Y arranqué en ese momento, en los años 90, cuando empezaron a verse ya cosas fuertes, por ejemplo, en España, en periodismo ambiental, empezaron a trabajar muy fuerte. Yo arranco desde la universidad a hacer un énfasis en medio ambiente, pero ese énfasis lo hago desde la investigación de un estudiante cualquiera que empieza a incluir en todos sus temas de investigación para todos sus trabajos universitarios los temas ambientales. Y empiezo a meterme en el mundo científico, a trabajar de la mano de científicos, a meterme en proyectos con organizaciones que manejaban temas de ciencia en ese momento y temas ambientales en Bogotá, en donde yo vivía. Y ahí es donde arranco yo todo este proceso que no paré nunca. Es decir, la única fuente que he manejado ha sido esta mi fuente, digamos que es la especialidad y lo que he hecho durante todo este tiempo. Y ahí es donde nos damos cuenta por qué, me doy cuenta yo, por qué se necesitan periodistas especializados, que como lo hemos dicho en algunas presentaciones, es desafortunado cuando el periodista de judiciales, lo voy a decir fuerte, no tiene muerto y lo mandan a cubrir medio ambiente. Entonces, claramente el manejo de la información no es el mismo. No se maneja con la misma profundidad, no se tiene una comprensión de los temas y desafortunadamente cuando se va a las fuentes entregan una información y el periodista que no comprende y no entiende esa información no lo hace de la mejor manera, generando un rechazo por parte de las fuentes científicas y de las fuentes técnicas que manejan estos temas y ellos mismos rechazan que todo lo que están haciendo, lo que están investigando, salga en medios de comunicación porque los periodistas que manejan la información no están preparados para recibir esa información. Entonces, es ahí cuando vemos la importancia de que la academia empiece a pensar en preparar periodistas en temas de ciencia y que a partir de ese periodismo científico, los periodistas con énfasis de investigación vayan dirigiéndose hacia las diferentes ramas de este periodismo, como les decía, del periodismo ambiental y del periodismo de conservación. Yo he elegido, digamos, trabajo en periodismo de conservación y trabajo en periodismo ambiental, junto a ambas con Mongabay, con quien ya llevo trabajando 2 años. Cuando ellos arrancaron todo este proceso en Latinoamérica, pues arrancaron por Perú, después entraron Colombia, Ecuador, ahora Chile, y ahí entré en ese proceso con ellos y claramente cuando veo pues las diferencias entre el periodismo que se hace en Colombia y el periodismo especializado que ellos hacen, me doy cuenta de esa necesidad de periodistas que deben conocer muy profundamente la información ambiental para poder estar ahí y sentarse con científicos y con técnicos a desenredar un poco esa madeja que es toda esta información tan técnica y convertirlo en algo que la gente tiene que comprender para que puedan generar cambios y puedan generar acciones. Yo creo y soy una convencida, aunque la escuela española no lo rechaza un poco, y es que el periodismo que nosotros hacemos es un periodismo que tiene que ser un periodismo educativo. Nosotros solamente no podemos limitarnos a informar. Nosotros dentro de este tipo de periodismo informamos, generamos procesos de sensibilización que ahora se los voy a mostrar con la presentación que les voy a hacer,
Y dentro de eso tenemos que generar procesos educativos para que la gente cambie de actitud frente a lo que está sucediendo en el planeta y tengan un comportamiento diferente con el planeta. Y nos empecemos a conectar un poco más para cambiar las cosas, porque somos seres humanos que en este momento estamos en un estado de desconexión total y eso es lo que está generando que pase todo lo que sabemos que está pasando en nuestro planeta. Entonces, voy a compartirles esta presentación de nuestra experiencia y les voy a contar un poco. Ahí la ven. No, te seguimos viendo vos. Fíjate hacer clic ahí en el botón verde. Espérame. Ah, sí, dame un segundo. Vuelvo aquí. Sí, ya. Listo. Compartir. Perfecto. Y vamos a la presentación. Listo. ¿Ahora sí? Perfecto. Si te parece hacer clic ahí en ocultar, en la barrita esa. ¿Qué te parece? Ok. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, esto que ustedes ven ahí, pues se supone que no debería pasar nunca, ¿no? Pero finalmente está ahí. Miren, yo quiero esta presentación la preparé hace un tiempo y la sigo manejando con estas mismas noticias que no tienen nada diferente a lo que hoy en día se maneja en los medios de comunicación. Y yo quiero un poco llamar la atención sobre eso. La mayoría de las noticias ambientales en los medios de comunicación y en los temas de biodiversidad y conservación son supremamente negativas. Esta noticia es del año 2015. Se publicó la misma noticia en el año 2016, 2017 y ahora en agosto la van a volver a publicar porque ese reporte de WWF que nos dice cuánto hemos usado de recursos y cuánto nos gastamos ya hasta el año de agosto y el resultado siempre es el mismo. Nos hemos gastado todos los recursos que debíamos haber de manera sostenible, haber distribuido durante todo el tiempo, durante todo el año, pero ya el mes de agosto los hemos gastado. Entonces dice, WWF afirma que al día de hoy, el planeta ya agotó los recursos del año 2015, todo en 2015. Esto es una noticia, si ustedes la ven, un poco negativa. Sin embargo, a pesar de lo negativa y del impacto que genera la noticia, fue compartida en El Espectador 101.800 veces. Y no sabemos cuánto se leyó esa noticia, porque compartir no es lo mismo que leer, todos lo sabemos. Aquí tenemos otra noticia que recientemente, hace muy poco, tuvimos algo muy parecido. Sacrificaron, no sé, creo que fueron 300 cocodrilos por uno. Aquí mueren 200 cocodrilos en Granja de Honduras usada para vender carne y piel de animales. Tenemos esta, casi extintos, solo quedan 4 rinocerontes blancos en el mundo. La codicia humana por cazar este animal lo llevó eminentemente a su extinción. Esta noticia, que fue una noticia muy dura, que yo creo que todos deben haberlas visto en sus diversos medios de comunicación, haberlas compartido, haberla editado, dice, la foto de una osa polar desnutrida tiene el mundo impactado. Esta noticia fue difundida hace poco también. National Geographic publicó unas imágenes muy duras y muy parecidas a esto, mostrando qué está sucediendo con el cambio climático y cómo los osos polares mueren de hambre. No sabemos si realmente esto era un oso porque no hay una investigación que lo determine así. Si fue un oso que realmente era un oso viejo ya, que no podía moverse por vejez y que ya no podía alimentarse solo. No sabemos si es consecuencia del cambio climático porque se están haciendo todas las investigaciones. Sin embargo, fue una foto muy impactante. Esta otra noticia, el mundo está a punto de acabarse. Según los medios de comunicación, la Tierra habría comenzado la cuenta regresiva hacia su fin. Si ustedes se dan cuenta, todas las noticias que les he mostrado son noticias muy negativas y la mayoría de los medios de comunicación sienten y creen que para poder llamar la atención de la gente, las noticias ambientales y de ciencia siempre tienen que ser, o sobre todo las noticias ambientales, siempre tienen que ser noticias muy negativas para poder llamar la atención, estar en primeras páginas y evidentemente, seguramente así será. Después de que vimos esas imágenes terribles del oso, unos 15 días después,
Dice otro oso polar en grave estado, pone la alerta al mundo. Sí, evidentemente llama la atención. Para la gente es duro ver esta situación, pero ahí es donde vamos a analizar qué sucede con eso. Esta otra información dice, así se ve desde el aire el derrumbe de basuras en el relleno de Doña Juana en Bogotá, un relleno que está en una grave situación que ha puesto a las comunidades contra la pared por contaminación ambiental, un relleno con muy mal manejo. Y nos preguntábamos cuando publicaban esa noticia, y yo le preguntaba a mis estudiantes, ¿ustedes son conscientes de lo que está sucediendo ahí? ¿Quién tiene la culpa de eso? Entonces, la mayoría decían, no, pues el alcalde de turno, porque sea de izquierda o porque sea de derecha, pero ese es el alcalde que tiene la culpa, sin darse cuenta la responsabilidad que cada quien tiene en un hecho como esto. Sin embargo, es una noticia muy negativa, muy compartida, y que a la gente le llama la atención, pero nadie entiende lo que hay detrás de eso. Y como esa, varias noticias. Nosotros hacíamos una comparación de esas noticias tan negativas y que tanto se compartían las noticias un poco más positivas. Y nos dábamos cuenta que la gente no le interesa compartir mucho esas noticias positivas. Esto se llama Un banco para unir la preservación y la paz. Fue una noticia que hicimos sobre la conservación de bosques en Colombia, de bosques y biodiversidad en el país, a través de un modelo que ha sido muy premiado a nivel internacional que se llama Banco 2, y que lo que pretende es que campesinos que son dueños de predios con áreas naturales para conservar no talen sus bosques, porque talar lo que va a generar es que ellos simplemente puedan usar el dinero de la tala un día, pero tener un bosque que le está ofreciendo unos servicios ambientales de manera constante, pues claramente le va a dar muchísimo más si el Estado aprovecha esa oportunidad de ese gran bosque para unir después corredores biológicos entre todos los bosques de los campesinos y que ellos puedan tener un recurso. Esto es un proyecto muy exitoso en Colombia. Esta noticia fue una noticia muy bonita, pero a la gente realmente no le interesa mucho. Esta otra fue una noticia que hicimos sobre una casa que fue la primera casa con certificación LEED Gold en el mundo, digamos, y estuvo en Colombia, una casa muy costosa, pero que logró esta certificación de un petrolero que decidió, como decía él, si los Rockefeller cambiaron y hoy trabajan con energías renovables, ¿por qué no hacerlo yo? Y invirtió todo su dinero en la construcción de esta casa, que a la gente le llamó mejor dicho, no les llamó mucho la atención, a pesar de ser algo importante e interesante, porque era la primera casa con certificación LEED Gold en el mundo, digamos, y estaba en Colombia. Nuestra industria cosmética prometedora en la Amazonía, una noticia hecha por María Paulina Baena del Espectador, una noticia muy interesante sobre cómo se estaban usando todos los activos de la Amazonía y se habían hecho investigaciones científicas para determinar qué tanto estaban generándose con esos activos que sacaban de la Amazonía y cuál era el beneficio de las comunidades, pero a la gente no le importa mucho. Y en fin, aquí tenemos algunas noticias positivas que llaman la atención. La mayoría no llaman la atención. Esta fue una noticia muy especial porque era la aparición de un tigrillo en los cerros orientales en la ciudad de Bogotá. Bogotá está limitada por unos cerros orientales gigantes que tiene vegetación, digamos, o sea, hay una parte con siembras como forestales, y tiene otra con vegetación totalmente nativa. Y digamos que se funden estos dos tipos de vegetación, pero la gente no se había dado cuenta que había en los cerros orientales. Nunca se preguntaron a quiénes tenían de vecinos. Y resulta que según investigaciones científicas se determinó que en los cerros orientales había más de 17 especies de mamíferos que estaban allá adentro y la gente no se ha dado cuenta. Y uno de esos eran los tigrillos lanudos que había dentro de los cerros orientales y que en algún momento se dieron cuenta que estaban ahí porque encontraron uno atropellado. Cuando se dan cuenta que un tigrillo es atropellado en una de las avenidas más principales al lado de los cerros orientales, los científicos dicen, hay que meter cámaras trampa a ver qué hay, y se dan cuenta de esto. Esto fue una noticia muy compartida, aunque nada más que la noticia negativa del otro lado, que les contaba al principio de la presentación, pero
que muestra que la gente tiene un interés y ahí van a empezar a darse cuenta, ya les hago el análisis de por qué comparten más unas cosas que otras y qué es lo que les llama la atención. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto en un principio, antes de conocer la estrategia de las que yo les voy a hablar, que es la estrategia de la UISN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, nosotros empezamos a trabajar en un proyecto de televisión que se llamaba Misión Revive, era un proyecto de televisión regional y quisimos empezar a darle a conocer a la gente la importancia de los temas ambientales desde una entidad del Estado, una autoridad ambiental, pero no queríamos que fuera el típico programa institucional, sino que lo que queríamos era hacer un programa de televisión que fuera sensible y que le tocara el corazón a la gente. Un programa en el que con el que la gente se sintiera identificado y sintiera que todo lo que estaba alrededor de ellos, era cercano a ellos y era lo que les prestaba un servicio, ¿cierto? Y era la naturaleza alrededor de toda esa cantidad de gente de la costa caribe en el norte de Colombia. Y arrancamos este proyecto pensando en eso. ¿Por qué mostrar cosas negativas y más bien no mostrarle a la gente lo que hay en el lugar en el que viven? Y los acercamos a eso, permitiendo que la gente empezara a identificarse con eso que estaba cerca. Y eso mismo hacíamos con eso el proceso de sensibilización, informábamos y entregábamos información y datos interesantes para la gente que eran cercanos para ellos y posteriormente le decíamos qué podían hacer, el por qué y el para qué, que es tan importante en los temas de conservación de la biodiversidad y de periodismo ambiental, que muchas veces no les prestamos atención. Nos quedamos simplemente con informar, pero no le estamos diciendo a la gente el por qué y el para qué de eso que le estamos informando. Y ese por qué y ese para qué es lo que le permite a la gente que se sensibilice frente a un tema y después que puedan tomar una decisión de cambio si la información se lo está entregando, ¿cierto? Entonces, cuando nos vamos y empezamos a conocer el proyecto de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como les dije en un principio, nos dimos cuenta que nosotros estábamos haciendo exactamente lo mismo. Y para ellos fue determinante hacer toda una investigación de comunicación porque se daban cuenta que cuando mostraban al mundo las especies en peligro crítico de extinción y que estaban a punto de desaparecer del planeta y sus diferentes categorías de conservación, se daban cuenta que a la gente no le importaba y no le impactaba, que compartían, pero sentían que ahí no pasaba absolutamente más. Entonces, arrancan haciendo la investigación con comunicadores especializados y se dan cuenta que lo que la gente más comparte que son en las redes sociales, por ejemplo, los videos con bebés, los videos con animales, y esas cosas que los ligan a esa primera infancia. Entonces, se dan cuenta que para la gente eso es lo que más los sensibiliza y ellos empiezan a compartir en redes sociales. Entonces, el amor como primer elemento para ellos es el que genera una conectividad. Cuando vemos una imagen como esta, nuestra reacción es, ay, pero qué bonita, ay, pero qué buena, ay, pero qué lindo. Pues seguramente esto no es muy natural, ¿no? Pues no, si nos vamos a la naturaleza como tal, esto no es natural, pero sin embargo a la gente le llama la atención. ¿Y por qué a la gente le llaman la atención tanto los animales y las imágenes bonitas de animales? Porque los conecta con su primera infancia, porque la gente, por lo general, cuando son niños, han tenido algo que han cuidado. Hay niños que sus padres no les han permitido tener animales, pero hay otros niños que han tenido animales, que han vivido en fincas, que han tenido un contacto con la naturaleza desde pequeños y cuando crecen se desconectan. Y esa desconexión también permite que nos alejemos de muchas cosas que son de bien para el planeta. Entonces, cuando la USN identifica, dice, lo primero que tenemos es que generarle amor a la gente, llegarles al corazón con imágenes sensibles y bonitas antes que mostrarles cosas negativas y seguirles mostrando todas las imágenes de especies en peligro de extinción. Hay una, como digo, conectividad a primera infancia, amor por la naturaleza, debemos volver a conectar a la gente con ese amor primario por la naturaleza y entender que somos dependientes de esa naturaleza y generarles recuerdos muy positivos, ¿cierto? ¿Qué pasa con imágenes como esta? Esta imagen es terrible, es dolorosa, creo que es mucho peor esta imagen de ver un oso
que está ahí en medio de la nada y que por cambio climático, cuando eso se derrita, se va a ahogar. Es terrible pensar en eso. Tan duro como ver las imágenes que les mostré anteriormente, pero seguir mostrando imágenes tan negativas y seguir mostrándole a la gente que todo está mal en el planeta, que está a punto de acabarse, genera entre la gente desesperanza, genera entre la gente inmovilización, lejanía e indolencia. La gente siente que ya no tiene nada que hacer. Si nosotros seguimos en nuestros medios de comunicación solamente escribiendo noticias negativas, que sí, seguramente es lo que pasa, y no mostrando las cosas desde otra perspectiva, para la gente lo lee, lo comparte, pero llega hasta ahí. Y ya les voy a mostrar por qué. Sienten esa desesperanza, esa inmovilización. Cuando llega una petición que tienen que firmar para que algo cambie, la gente dice, la firmo, pero siento que ya cumplió con su deber y no hace absolutamente nada más. ¿Qué hay que hacer entonces? Dice la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es importante que cuando se escribe sobre temas de biodiversidad, conservación, se le muestra a la gente la necesidad que tiene de esos servicios ambientales para suplir esas necesidades básicas. ¿Cómo juega, por ejemplo, en ciertos temas? Esto es una imagen de azaí en la Amazonía. Si nosotros empezamos a escribir sobre cómo ha avanzado el consumo de azaí en toda la Amazonía, cómo se usan estos activos, por ejemplo, para la cosmética, cómo se usan para la alimentación, y le generamos a la gente una forma de que ellos entiendan la necesidad y la dependencia que tienen de las cosas. Yo lo pongo básicamente así con un ejemplo que siempre lo expongo, y es, si nosotros en nuestros países andinos hablamos del oso andino y le contamos a la gente que el oso es importante, tenemos que partir de esa necesidad que nos está generando, que podamos nosotros de alguna manera conservar una especie como el oso andino. El oso andino es una especie necesaria para que nosotros tengamos agua. Quienes tienen osos andinos en las partes altas y páramos, zonas productoras de agua en nuestros países andinos, entienden que cuando hay osos andinos vamos a tener más bosques, porque la dispersión que permite el oso andino en esas zonas altas de producción de agua es la que va a permitir que nosotros abajo podamos tener agua. La gente simplemente en Colombia, el caso específico, habla de las muertes de los osos. Hace 2 años fue un año duro en el país por muerte de osos. Mataron muchos osos de forma muy seguida porque los campesinos se sentían presionados. Había un conflicto con la especie, igual como pasa con pumas y jaguares, pero los medios nunca explicaron por qué el oso era importante, y seguramente a través de lo que se hacía en radio, en televisión o en prensa, esos campesinos que estaban matando osos porque sentían una presión, ellos nunca, seguramente algunos sí, seguramente otros no, y la gente en las ciudades nunca ha entendido por qué es importante que los osos vivan. Simplemente para los campesinos se convierten en una especie que genera una presión y tienen un conflicto con ellos, pero nunca se ha entendido la necesidad de la conservación de esa especie, y eso es lo que fallamos cuando muchas veces escribimos, hacemos nuestros reportajes en radio, prensa, televisión, y es no contarle a la gente por qué tenemos una dependencia de los recursos y de la naturaleza para poder vivir, y eso es clave y determinante. Todas estas cosas son los que nos permiten en el tiempo tomar acciones. Y es, si nosotros le mostramos a la gente las cosas a través de una estrategia muy parecida a esta, informamos teniendo en cuenta estos diferentes elementos, vamos a poder generar un cambio de hábitos y un cambio de comportamientos. Como yo les decía, la escuela española no estaba muy de acuerdo en decir que cuando se hace periodismo ambiental se eduque. Ellos dicen que la educación queda para la academia y para las universidades y colegios, pero que nosotros los periodistas no somos llamados a educar. No sé si ahorita quieren que discutamos un poco sobre eso, teniendo en cuenta todos estos temas. Dicen que simplemente nosotros tenemos que limitarnos a informar, pero yo creo y soy una convencida de que los medios de comunicación tienen la tarea enorme de poder cambiar hábitos, de sugerir acciones, de generar cambios. Porque es clave y es determinante cuando nosotros tenemos el poder de informarle a las masas muchísimas cosas, aprovechar esa oportunidad para cambiar, para sugerir acciones entre la gente.
¿cierto? Tomar decisiones diferentes frente a las cosas. Yo creo que hoy en día con el tema de los plásticos, cuando vemos tantas imágenes de nuestros mares invadidos de plásticos, creo que para la gente es impactante entender que está usando un elemento, que estamos rodeados de ese elemento, que tenemos una dependencia de ese elemento. Todo lo que tenemos alrededor casi que es plástico, pero que esos plásticos de un solo uso están generando un grave problema en el planeta. Y hay que mostrarle a la gente la forma de generar unos cambios y unas acciones, y los medios estamos llamados a hacerlo, y lo podemos hacer a través de toda la información que generamos a las masas. Dentro de eso hay que generar claramente una humanización de los temas, mostrarles a la gente, generarles conexiones vitales con los temas, generarles sensaciones positivas, cercanías con la comunidad y con los recursos, y beneficios también socioeconómicos. Muchos ambientalistas me dicen, usted está loca, usted no puede decirle a la gente que la naturaleza y que dependen de la naturaleza simplemente porque le presta un servicio, pero desafortunadamente para ellos, y creo que cuando uno hace trabajo de reportería, que es clave y determinante en este tipo de periodismo, uno se da cuenta el dolor que sienten las comunidades, por ejemplo, cuando tienen una fuente de agua presente en su territorio y por deforestación su fuente de agua ya no está. Entonces, ahí ustedes ven que ahí hay una dependencia del tema, que nosotros somos dependientes de esos recursos naturales y de la naturaleza, y si nosotros eso no lo mostramos y no lo explicamos y no lo humanizamos, quizá no vamos a poder generar esa sensibilización para que se genere ese cambio de actitud. Importante en determinante esto, el humor, por ejemplo. Aquí hay una caricatura X. Nosotros hicimos la prueba una vez con una campaña de radio en el pasado Fenómeno del Niño. Lo hicimos a través de Blue Radio y tomamos el equipo de humor político de la emisora y con ellos hicimos unas cápsulas educativas que poníamos a través de toda la parrilla de programación de Blue Radio, y a la gente le encantaban porque era ese humor político con el tema ambiental y se mostraban situaciones cotidianas. Y mostrar esas situaciones cotidianas permitía que la gente se sintiera identificado, aparte de lo que lo hacía reír, ese humorista que estaba hablando de un tema político y también de un tema ambiental. Entonces, fíjense cómo lo ambiental es transversal, cómo nuestros temas de conservación de la biodiversidad son transversal absolutamente a todo, a los temas políticos, a los temas económicos, a los temas sociales, porque el ambiente es justamente eso, y la sostenibilidad es eso, ¿no? Y depende de eso. Quiero aquí mostrarles esta última campaña que hizo el Instituto Humboldt. Esta campaña la acaban de lanzar, tuvo un impacto muy interesante en el país. Bueno, empezó con el Mundial de Fútbol, finalizó el pasado 15 de julio. Dicen ahora que van a hacer como un álbum, que les hubiera gustado hacer un álbum como para que la gente coleccionara todo esto. Pero fíjense ustedes cómo ellos toman hablando de comunicación de la biodiversidad, cómo ellos toman diversas especies de fauna y cómo las convierten o digamos que simulan con ellos nuestros jugadores de nuestra selección Colombia, y con especies nativas y con especies invasoras. Tocaron algunos de los jugadores de las selecciones de varios lugares del mundo, y ellos le muestran a la gente una imagen de una especie, en este caso, por ejemplo, Carlos Tití Valderrama. Yo no sé si ustedes recuerdan, lo conocen en el fútbol de hace unos 15 años, el pibe Valderrama, que era un negro, churco, rubio. Entonces ellos aquí lo que simulan es al tití cabeciblanco, que es una especie que nosotros tenemos, es un mico pequeño tití, exclusivo de los bosques secos de solo 2 departamentos, que está a punto de desaparecer por el exterminio de nuestros bosques secos y la deforestación de nuestros bosques secos, de los que solamente en Colombia queda el 8%. Tomaron esta especie y la unen con Carlos el pibe Valderrama. Inmediatamente en el país empieza a compartirse esto de una manera muy interesante en las redes sociales, porque la gente siente una identificación, y más allá de identificar al pibe Valderrama, empiezan a sentir el interés por una especie que quizá no conocían, y es este tití cabeciblanco de nuestros bosques secos. Lo hacen igual con nuestro técnico, que es argentino, con José Peckerman, y le ponen José el Pequerzoso.
que es el perezoso, y entonces asumen toda la estrategia de Pekerman de pensar muy bien en las jugadas, de ir lento pero seguro, pero aquí se encuentran con una especie de un animal que realmente la gente empieza a sentir la atracción de que es víctima del tráfico, y empiezan a contar toda la historia a partir de diversas especies de la biodiversidad. Entonces, fíjense, ellos hicieron esta estrategia con el Mundial, hacen una estrategia muy parecida cuando se generaron los Olímpicos, las hacen con ciclismo y empiezan a contarle a la gente todas las especies que tiene de biodiversidad Colombia, y genera una forma diferente de llamar la atención de las personas. Claramente esto ocupó la mayoría de los medios de comunicación por el impacto que tuvo, y fue noticia, incluso noticia internacional de varios medios de comunicación que les pareció impactante y hablaron de la biodiversidad de Colombia. Es decir, desde uno de nuestros institutos de investigación pusimos al mundo a hablar de la biodiversidad de Colombia, y es ahí cuando tenemos el reto como periodistas de hacer estos trabajos, ¿no? Para finalizar aquí mi presentación, esto es, los Juegos Centroamericanos se están dando en Barranquilla. Este animalito se llama Baki y también fue tomado de una de nuestras especies en peligro, así como se hizo en el Mundial de Brasil. Este animalito pues es el mismo tití cabeciblanco, y vuelven nuevamente y toman a la especie para llamar la atención de la gente y la problemática que está viviendo el tití cabeciblanco. Pues esto es una estrategia que se ha utilizado en los diversos mundiales y demás con las especies que hemos visto, pero empezamos a ver cómo a través de los medios empiezan a ocupar de qué hay detrás de esto y a mostrarle a la gente las cosas de una manera diferente. Cierro diciéndoles esto: nadie quiere lo que no conoce, nadie defiende lo que no ama y nadie da lo que no tiene. Los valores comienzan en casa, dice, pero creo que nosotros tenemos un trabajo muy interesante y muy importante cuando hablamos de comunicar y de informar los temas de biodiversidad. Fantástico, María Lourdes. Si podés dejar de compartir la pantalla con el mismo botón que antes. ¿Ya? Sí, ya. Así te volvemos a ver. Ahí está, fantástico. Listo. Bueno, de mi parte y de parte de todos los participantes, muchísimas gracias por los comentarios del principio y por la presentación súper interesante. Los casos que mencionaste y la estrategia son consejos muy prácticos y muy interesantes que se pueden aplicar en el día a día para las coberturas de temas de ambiente y de biodiversidad. Y muy creativo el caso del Mundial que mencionaste. Sí, del instituto. Y son muchos los comentarios con respecto a ese caso puntual también. Tengo un montón de preguntas para hacerte, es una lista larga, así que vamos a arrancar nomás. A ver, empezamos con Ana Claudia, que pregunta: en América Latina, ¿cuál dirías que es el país o los países que mejor trabajan con periodismo ambiental? Que tienen medios que trabajan con periodismo ambiental y que comunican periodismo ambiental. Si hay alguno que se te ocurra puntualmente. Bueno, pues, o si no medios, sino en vez de países. Digamos, sí, miren, yo no digamos que no por trabajar en este medio, pero Mongabay creo que está haciendo la tarea de hacer un muy buen trabajo en el tema de investigaciones en medio ambiente, porque es un periodismo independiente. Es un periodismo que exige mucho el manejo de muchas fuentes técnicas, con el trabajo de una gran traducción por parte de los periodistas que tienen que trabajar con esas fuentes técnicas. Ahí está Ecuador trabajando muy duro, está Perú que está trabajando duro. Conozco el trabajo de Perú porque en algún momento, cuando al tiempo nosotros hacíamos nuestro programa de televisión que era institucional, ellos hacían un programa del Ministerio de Ambiente que era muy, muy interesante, donde mostraban también todos los temas ambientales del país de una forma completamente diferente, mucho más documental, ¿no? Mucho más lejano de lo institucional. Creo que han hecho un trabajo muy interesante.
viví en Chile algún tiempo, pero estoy un poco perdida del trabajo que están haciendo a nivel ambiental en Chile. Creo que ahora entran a este medio internacional también. Pero bueno, creo que en Colombia también se está haciendo un trabajo muy interesante. Ya nuestros medios de comunicación, por ejemplo, como El Espectador, como El Tiempo, tienen secciones especializadas con periodistas que se van especializando en la carrera y se quedan en la fuente. Y esos periodistas van pasando a otros medios, pero ya van en la carrera de los temas. Semana Sostenible también aquí en Colombia está haciendo un trabajo interesante también. Fantástico. Hay varias preguntas del lado de cómo trabajar con los editores. Yo siendo periodista, ¿cómo hago para convencer a mi editor y lidiar con mi editor que quizás no le interesen los temas ambientales? ¿Es algo que te ha pasado? ¿Cómo has trabajado con esa situación? Sí. Bueno, lo que pasa es que yo también he trabajado solamente en periodismo especializado, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Blue Radio, llegamos como directores de plataforma, entonces casi que no teníamos que pedirle permiso a nadie para dar a conocer la información. Antes lo que nosotros hacíamos, los editores se pegaban de eso para seguir investigando cosas. Y he tenido esa fortuna, pero sí. Eso me lo preguntan mucho mis estudiantes y me dicen, bueno, profe, pero usted vende el tema ambiental súper bonito, pero cuando yo llegue allá no me lo van a comprar, o sea, porque a los editores no les interesa. Pero ¿saben qué? Yo creo que los editores empiezan a entrar cuando el tema ambiental se transversaliza con la economía, por ejemplo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, ¿cómo pega durísimo el tema ambiental? Cuando hablamos, por ejemplo, de licenciamientos ambientales, de explotación de recursos, cuando hablamos de, por ejemplo, de temas de hidrocarburos, de temas mineros, el tema ambiental pega muy fuerte si lo juntamos con temas económicos. Cuando el tema ambiental se junta con la economía, para los editores es diferente el tema ambiental, lo ven diferente. Cuando el tema ambiental solo parte desde esa perspectiva del ambientalismo, para los editores no es muy interesante. Entonces, por eso hay que jugar cómo el tema ambiental entra a ser parte de lo político, de lo económico y de lo social, desde la sostenibilidad, y para ellos es más atractivo. Y entra fuertemente por el tema de denuncias ambientales. Eso que a veces parten como temas negativos, que hay que darlos a conocer. Cuando yo hago esa exposición, no digo, es que no se tienen que dar a conocer. No, sí se tienen que dar a conocer, pero tienen que tener un balance entre esas cosas negativas y esas positivas. Pero las denuncias ambientales pegan durísimo para los editores. Una vez uno empieza a transversalizarles los temas así, cuando ya tú quieres hablar de otras cosas ambientales y de biodiversidad, para ellos ya es atractivo. Entonces, hay una pregunta en relación a tu trabajo. ¿Cómo cuando empezás a hacer una nota o empezás a hacer alguna investigación, hay algún tipo de proceso que sigas, alguna metodología que usualmente uses cuando haces una nota? ¿Qué pasos seguís? ¿Con cuánta gente hablas? Listo. Bueno, lo primero, yo voy proponiendo los temas. Por lo general, intento generarles ganchos muy curiosos a los temas. Me toca hacer una lectura profunda, siempre muy profunda de los temas, y por lo general tengo unas personas que me explican lo técnico. Siempre tengo investigadores que son como ayudas a los que llamo siempre y consulto cuando no entiendo ciertos temas técnicos. Claramente que no son mi fuente, ¿no? Sino que es gente con la que me ayudan dentro del proceso de comprensión de los temas muy técnicos. Entonces, digamos que yo por lo general tengo personas de diversas cosas, gente muy dura en temas de hidrocarburos y geología, gente muy dura en minería, gente muy dura en temas legales, gente muy dura en temas de conservación, y a esas personas les pregunto mucho sobre los diversos temas. Por ejemplo, cuando hago este tipo de cosas, nosotros trabajamos con mucho contraste, la información ambiental, porque no nos interesa simplemente cómo se debe hacer todo el periodismo, indudablemente, con contraste informativo, lo que nos lleva a tener que trabajar con muchas fuentes. Yo, por general, en mis artículos, si ustedes los leen en Natural Press, en nuestra página, o en Mongabay, con quien compartimos los artículos, por lo general lo mínimo que utilizo, que es mucho, son 7 fuentes. He hecho artículos de 7 a 10 fuentes, pero eso me permite poder tener gente experta y muy dura
en los temas que estoy desarrollando. Y eso me ayuda a algo muy interesante. Hoy lo hablaba con mi esposo, que también es periodista, y le decía, cuando haces una nota y un científico te llama y te dice, qué buena nota, es importante no solamente llegarle a la gente del común, sino que los científicos entiendan el trabajo que haces de la mano con ellos. Entonces es muy determinante en ese caso poder tener muchas fuentes para hacer un muy buen contraste informativo. Y bueno, y los ganchos de los temas curiosos, utilizar cifras siempre es muy, muy, muy importante, determinante y clave en todo esto. Generar muchas explicaciones de los temas de ciencia. Por lo general los científicos a veces sienten que nosotros entendemos todo lo que ellos dicen, entonces como algo que para ellos es un concepto natural y sencillo, como yo a la gente se lo tengo que explicar de una manera muy detallada. Entonces me toca buscar información muy básica de temas que para ellos sí son básicos, pero que para el común de la gente no, y poder entenderlo, poder explicarlos de esa manera en los escritos que hago. Entonces, más o menos así es. Me demoro un poco más. Afortunadamente, yo no tengo la presión que tienen muchos de nuestros compañeros periodistas que tienen que sacar una nota en un día. Cuando son temas coyunturales, pues me toca así, pero por lo general me tomo el trabajo porque este tipo de periodismo es un periodismo que necesita tiempo para investigarlo con mayor profundidad, porque si no nos dedicaríamos solamente a editar notas. Entonces, poder hacer investigación periodística exige de tiempo, y a veces eso hay que vendérselo muy bien a los editores, porque no podemos sacar investigaciones reales en temas ambientales con mucho contraste, haciéndolas en un día, porque son muchas fuentes y hay que leer mucho y dedicarse a investigar mucho, como lo hace cualquier científico. Perfecto. Y cerramos con una última pregunta, María Lourdes. Quizás contar un poco, esto lo hago yo para que conozcan un poco también lo que nos están escuchando, a partir de la situación que te está tocando vivir a vos personalmente, y cómo es ser periodista ambiental en América Latina, una región con tantas presiones para tanto los líderes ambientales, que es uno de los temas que mencionaron a lo largo de la charla en los comentarios, como para los periodistas que se enfrentan a presiones de empresarios, de diferentes tipos de fuentes. ¿Cómo lidias con eso vos en tu trabajo y qué opinión tenés sobre el tema? Bueno, pues es duro. Reporteros Sin Fronteras dicen que los periodistas ambientales a nivel global en este momento son el grupo de periodistas más amenazados en el mundo, con más periodistas asesinados, desafortunadamente. Los temas ambientales cada vez son más fuertes por los intereses que hay económicos en medio de los temas ambientales, una sobreexplotación de recursos naturales, una presión muy fuerte. Para nosotros ha sido, para mí ha sido, y digamos porque trabajo en conjunto con mi esposo todos estos temas, ha sido muy difícil porque se generan presiones, porque cada nota que sacas con una investigación con suficiente contraste como para que las cosas se digan como tienen que ser, no lo dices tú, lo dice cuando las mismas fuentes cuando haces el contraste informativo, se toman el trabajo de escribirte, de llamarte, de decirte por qué publicas, por qué lo tienes que hacer, es decir, hacen lo que no hace un editor, ¿ya? La misma gente se encarga de generarte la censura, de hacerlo a través de las redes sociales. Yo creo que es un trabajo muy duro quienes empezamos a trabajar en ese periodismo, pero creo que también es muy gratificante cuando logramos cambiar cosas. Cuando logramos, por ejemplo, tumbar una licencia ambiental que tenía años de estarse gestando ahí, y que va a poner en riesgo áreas de conservación muy importantes, y cuando se hace periodismo colaborativo, que fue algo que se me olvidó decirles, que es ese periodismo en el que empezamos a escribir, no nos importa la chiva, no nos importa ser los primeros, nos importa tener a muchos periodistas aliados que desde diferentes perspectivas investigan un mismo tema y podemos sacar una gran investigación para lograr grandes cambios. Y eso hay que seguirlo haciendo en el periodismo. Así que la presión ha sido fuerte, pero el reto es grande. Investigar, leer, contrastar y contrastar y no dejarse callar. Nosotros no respondemos a los intereses de nadie, sino nosotros servimos a las comunidades. Y somos el vínculo, ¿no? Para poder informar y que ellos se den cuenta de lo que pasa en el mundo. Así que bueno, el reto es muy grande, pero ahí vamos. Fantástico, muy, muy lindo mensaje para cerrar, María Lourdes.
Te agradezco infinitamente por tu tiempo, por la presentación, del mismo modo que te están agradeciendo en estos momentos en la sala de chat del webinario. Un montón de comentarios de todos los que estuvieron participando, muy contentos con tu presentación y ganas de seguir en contacto con vos y con tus proyectos y poder trabajar juntos cada vez más en temas de periodismo ambiental y de biodiversidad en América Latina. Le voy a dejar la palabra a Damián para hacer el cierre. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que todavía falta un webinario más en el curso de comunicar la biodiversidad que estamos haciendo, que va a ser en los próximos días, ya les vamos a estar avisando. Y para los que están siguiendo el chat, Damián, ahí les dejo un link del webinario que hicimos con la directora regional de Mongabay, que es un caso de éxito también que mencionó María Lourdes. Les recomendamos, si no lo vieron, que vean ese webinario también, que también es muy interesante para acceder de primera mano, como en el caso de María Lourdes, alguien que está trabajando en el frente con estos temas. Te agradezco de nuevo, María Lourdes, de mi parte. A ustedes. Paso a Damián el cierre y seguimos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias, Fermín, por la invitación. Muy contenta de haber estado con ustedes y compartir. Bueno, gracias a todas y todas. Gracias por haber compartido esta actividad desde sus distintos lugares. Muchísimas gracias, María Lourdes. Súper útil. Nosotros desde Claves 21 también aprendemos con tu exposición. Muy buenos los ejemplos, excelentes. Y que esos ejemplos además sirven para que nos queden en la cabeza, para pensar nuevas coberturas. Estoy seguro que a muchos participantes les está pasando lo mismo, que estaban comentando que buenos los ejemplos que ponías y que es cierto todo lo que contabas acerca de el tema de las noticias negativas, cómo cambiar eso, cómo hacer un periodismo de conservación de la biodiversidad que no tire hacia la inmovilización del público, sino hacia la acción, y no solamente que la gente esté informada, sino también que cambie actitudes y comportamientos, porque es necesario para que las malas noticias empiecen a ser menos. Y es una tarea ardua que hacemos los periodistas ambientales o intentamos hacer todo el tiempo. Bueno, gracias de nuevo, gracias a todos los participantes, un saludo grande. En la parte de abajo de la pantalla, le digo a los participantes, tienen un campo para poner su email. Si aún no reciben nuestras comunicaciones, pueden suscribirse a Claves 21 y recibir todas las novedades de actividades, oportunidades para periodistas, premios y diferentes noticias que vamos publicando. Sin más, muchas gracias para todos y todas. Un saludo. Bueno, gracias, que estén muy bien. Chao. Gracias, María Lourdes. Bueno, chao, muchas gracias.